שלמה בביאת המשיח אני מאמין אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין. Dile un amigo que el ministerio que busca santidad presenta Misterios y Enigma. Muy buenas noches, amado Ecuador y el mundo entero. Bienvenidos a otro programa más de Misterios y Enigmas de la Biblia. Y recuerden que usted puede también ver la retransmisión en vivo de este programa a través de www.historiadelfuturo.tv y www.dileunamigo.tv. Y damos gracias al Señor tener de regreso en casa a David Diamond. David, ¿cómo te fue en tu gira? Oye, una bendición, Arturo. Qué gusto, amigos televidentes. Un placer volver a saludarlos acá en el Ecuador, en Quito. Después de 3 semanas intensas, Arturo, de campañas en el Perú, en Chiclayo, Chimbote y Trujillo, a reventar, a lleno completo, un promedio de asistencia de 8.000, 9.000 personas por noche, conferencias con el respaldo de todos los pastores de las ciudades donde estuvimos, y una gran bendición por el mensaje dado, Arturo, una gran alegría, y lo que te lo dije en el programa anterior, la gente te quiere, te aprecia mucho a ti como ayatense en el Perú, y estamos ya planificando una gira para varias ciudades del Perú con la presencia de ustedes, que yo sé, con la ayuda de Dios y para la gloria de su nombre, va a ser una gran bendición. Amén que sí, nos estamos preparando para agarrar maletas e irnos de viaje para proclamar en el mundo entero que Jesucristo es el único Señor y que su evangelio es gratuito. Y también, hermanos míos, ustedes pronto se están preguntando que nos falta el tercer mosquetero. ¿Dónde anda el doctor Yatensi Bonilla, David? Bueno, se fue a Tierra Santa, ¿no? No a Israel, a Guayaquil. La sucursal de Jerusalén en Guayaquil, aquí en el Ecuador, está en Tierra Santa, Guayaquil. Así que, Yatensi, un abrazo inmenso de parte acá de tus amigos, a David Diamond y Arturo Norero. Queremos darte el más cálido de los abrazos y el próximo domingo espero que estemos juntos nuevamente para proclamar en vivo. Esto es importante, David. El próximo domingo vamos a tener un programa especial de Semana Santa, lo iniciamos hoy. Vamos a hacer un pequeño paréntesis a los estudios que hemos tenido para explicar qué fue lo que aconteció cada día de la última semana de Cristo aquí en la tierra. Y el próximo domingo, para hablar de la resurrección de Cristo, vamos a tener un programa especial de 2 horas en vivo, donde usted nos puede llamar y donde usted nos puede hacer todas las clases de preguntas que usted desea. Así que prepárese, porque vamos a tener un tiempo de fiesta y de conocimiento profundo en las Sagradas Escrituras, David. Así es, Arturo. Creo que va a ser importante tocar ese tema con Yatensi el próximo fin de semana y va a ser una tremenda bendición. Nos vamos a un pequeño corte, hermanos, y al regresar, prepárense. ¿Sabía usted qué fue lo que aconteció el último domingo que empezaba esa semana? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Pues eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. La última semana de Cristo, aquí sobre la faz de la tierra. Volvemos enseguida, no se vayan. ¡Resucitó a Lázaro de la muerte! ¡Corramos! ¿Quién es ese Jesús de Nazaret? Es un profeta, un gran profeta. ¿Un profeta? ¿Sobre un burro? ¡Escuchad al que cura a los enfermos que ha venido a Jerusalén!
dijo: Jerusalén, hija de Sión, he aquí que tu rey vendrá a ti siendo humilde y manso. ¡Saludad al Señor, hijo de David! Maestro, eres la esperanza de Israel. Tú eres nuestro profeta y nuestro salvador. ¡Jesús el profeta! ¡Sálvanos! ¡Bendícenos, maestro! ¡Cúrame, maestro! ¡Acuérdate de los desamparados! ¡Hosana! 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 ¡Hijo de David! Justamente preparándonos para Semana Santa y esta semana que viene a continuación, como se lo denomina la Semana Mayor, porque recordamos la última semana de Cristo, cabe la pena resaltar, porque a veces nosotros pensamos que con la muerte de Cristo, Cristo fue un debilucho, Cristo fue una persona que se dejaba pisotear por todos los demás, y vamos a descubrir que en esta última semana de nuestro Maestro precioso aquí en la tierra, nos dejó en señales grandísimas. Empezamos, David, y nos vamos a ir interpretando qué fue lo que aconteció en esos días para que nosotros podamos instruirnos y seguir su ejemplo. Biblia, papel y lápiz, mis amados hermanos. Y empezamos con el día domingo, el día de hoy. Hoy la tradición lo llama el Domingo de Ramos. En la Biblia es la entrada triunfal en Jerusalén. Para ponernos en contexto, por favor, mis amados hermanos, vamos a la palabra de Dios, al libro de Mateo. Y en el libro de Mateo, hermanos míos, vamos a buscar justamente la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y estamos ahora ubicándonos en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 21, y usted puede leerlo del 1 al 11. Jesucristo entra en un pollino que nunca antes había sido montado, y habíamos visto cómo los discípulos se habían sacado sus sacos para ponerlos ahí, justamente en el piso, y la gente tenía palmas en las manos. Por ende, muchos, y por favor esto es muy importante, algo que quisiera notar, David, también para que nos ayudes, es que la gente tenía en sus manos ramas de olivo, ¿ok? No eran unos ramitos pequeños, sino eran palmeras grandes, y vemos esto que aconteció. ¿Tiene alguna connotación, David, de por qué la gente tenía ramas o palmas en sus manos, y la entrada de Jesucristo en un burro, eso es lo que es un pollino, un burrito, ¿qué toda esta simbología, qué nos implica en la palabra de Dios? Perfecto, Arturo, ganando tiempo porque el tema es largo. Sí. Zacarías 9:9 es el preámbulo de partida, permíteme ya. 9:9 de Zacarías, y este es el profeta Zacarías, no es el apóstol Zacarías Plata que saca y roba la plata. Este es el profeta Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí que tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Esta profecía la da Zacarías anunciando el ingreso del Mesías a Jerusalén. Este es un pasaje mesiánico aún en el Talmud judío. Cuenta también la historia que en la época en que los judíos estuvimos en España, un rey español lo llamó a un judío y le dijo el rey, oiga, le dice, ¿ustedes los judíos creen que el Mesías va a venir recién? Le dice, sí. ¿Y en qué va a venir tu Mesías? Le dice, en un caballo, le dice, en un burrito, perdón, en un burrito, le dice. Ah, le dice, ¿tan pobres son ustedes los judíos que no pueden comprarle un caballo para que su rey entre triunfante? Y el rabino le responde, no, es que nosotros no necesitamos que venga triunfante, él vendrá humilde a rescatarnos. O sea que los judíos sí saben que el Mesías viene en burrito. Otra cosa es que muchos de mis hermanos judíos se están olvidando de este pasaje, lo están saltando y no están entendiendo que el Mesías Yeshua precisamente ingresó en un burrito cumpliendo así las profecías.
Cuando el pueblo judío ve que la puerta oriental de Jerusalén se abre, porque no entra por cualquier lugar, entra por la puerta oriental de Jerusalén, la puerta del Mesías, se la conocía aún en el Talmud, se enseñó en el Talmud judío que por ese lugar cruzaría el Mesías en su burrito. Cuando la ciudad ve entrar a Yeshua en un burro, se dan cuenta, dije, este es el Mesías. Ese momento la ciudad se alborota y encuentran, lo primero que encuentran fueron palmas de palmeras, hojas de palmera, qué sé yo, cortaban sobre la prisa, tuvieron que ser así, y empezaron a atender en el camino porque se vieron sorprendidos. Es cierto que Yeshua ingresó a Jerusalén en muchas oportunidades, que predicó en el templo, que qué sé yo, pero cuando lo ven entrar en el burrito por la puerta oriental, fue para los fariseos y para el pueblo una señal cumplida, una profecía cumplida. O Yeshua era el Mesías o era un mentiroso impostor. Pero lo que estaba haciendo en ese momento cambiaría la historia. Pero obviamente que era el Mesías. Y la gente lo reconoce, se alborota y sacan hojas de palmeras, que significan gozo, alegría, redención. Llegó la salvación, Jagoel, el Redentor, llegó. Y con alegría salieron a recibir al Mesías. En medio de una sociedad judía que estaba dividida, porque el pueblo de Israel tenía un grave problema en el tiempo ese, cual en el 63 a.C. invaden los romanos, toman control, e Israel estaba dividido. Por eso yo siempre discuto, viste, a veces yo con Yatensi choco cuando él dice Palestina, porque Palestina no existe. Es ahora lo que están queriendo crear el Estado palestino. Israel estaba dividido en 3 sectores, Judea, Samaria y Galilea. 3 sectores, Judea, Samaria en el medio y Galilea. Perfecto. Cuando Yeshua ingresa a la ciudad, se alborota todo. Entonces, ¿qué ocurre? El pueblo judío estaba siendo oprimido por los romanos y lo que se esperaba era un libertador, un redentor, un salvador. Tal vez muchos esperaban que venga el libertador en un caballo con su espada y empiece a matar a los romanos por allá y genere una rebelión que expulse a los romanos. Porque al Mesías, el pueblo mío, el pueblo judío, espera más al Mesías en los momentos de opresión. Y ese era un momento terrible de opresión. Pero sin embargo, Yeshua viene en un burrito, rompe la teología de los fariseos que se habían olvidado de este pasaje de Zacarías. No es que no estaba en la Biblia. Yeshua cumplió lo que estaba en la Biblia. Otra cosa es que esto no escudriñaron, que es lo que está pasando mucho hoy en día, que enseñan cosas que no, por no interpretar la Biblia, porque hay muchos que se burlan de los intérpretes de la ley, pero hay algunos que por ignorantes no interpretan la Biblia y salen con barrabasadas y blasfemias, y eso está pasando hoy en este tiempo y también aquí en Quito pasa. Dime una cosa, David, si bien es cierto Jesucristo en su entrada triunfal lo hizo en un burrito, es decir, que llegó en paz, no así en Apocalipsis capítulo 19, ¡claro!, 11 en adelante, que ya no viene en un burrito, sino en un caballo. Pero veamos otra vez Zacarías, pues. Perfecto. Zacarías capítulo 14 dice, escucha, 14 dice, porque yo reuniré a todas las naciones, verso 2, para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada, saqueadas las casas, violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será quitado de la ciudad. Verso 3, después saldrá el Señor. Saldrá el Señor, del cielo baja, mira, saldrá el Señor y peleará con las naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por la mitad. O sea, Zacarías describe 2 venidas, una en burrito y otra que baja del cielo y pisa el monte de los olivos en Jerusalén. Entonces, los fariseos se encuentran con un doble problema. Hasta el día de hoy, para los judíos que no creen en Yeshua como Mesías, este es un problema. Porque Zacarías, el mismo profeta, presenta 2 venidas. Una en burrito y otra que baja del cielo, que se complementa con el Apocalipsis 19, cuando dice, aquí vi el cielo abierto, aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel Verdadero, con justicia juzga y pelea. Ese es el Mesías triunfante. Aquí viene el Mesías sufriente. El Mesías sufriente viene en burrito, y el triunfante vendrá en caballo en el Armagedón y defenderá a Israel en las naciones en la Tercera Guerra Mundial. Ahora, otra cosa que también me llama poderosamente la atención es que esa gente que estuvo ahí gozoso y alegres y contentos tenían palmas en las manos. Gozo. Y en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, aquellos que van a estar frente al Cordero, como dice Apocalipsis 7, 9, ellos también van a tener palmas en las manos. Gozo. ¿Eso es lo que significa? Significa gozo, salvación, alegría, justicia hecha verdad. Entonces, recuerden entonces, hermanos míos, el día domingo era un día de gran júbilo. Llegaba el Mesías, primeramente en un burrito en paz. Posteriormente vendrá en caballo a guerrear y a demostrar que Él es el Redentor de Israel.
Porque Yeshua mismo dice, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Y eso, Y eso en el Armagedón se va a cumplir, pero al pie de la letra. y eso es lo que vamos a ver en lo que aconteció el día lunes. El día domingo entonces lo espectacular fue que llegó Jesús, toda la gente reconoció gritando, ¡Sana! ¡Hosana! El que viene, el Hijo de David. Pero ahora vamos a ver qué aconteció el día lunes. El día lunes, hermanos míos, esa es una parte del Jesús que muchos no quieren reconocer. ¿Ah? Jesús purifica el templo. Sí, señor. Y nosotros vamos a ver esto, mis amados hermanos, en Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 17. Sin embargo, mientras que Mateo, Marcos y Lucas nos enseña que Jesucristo viró las mesas de los cambistas, en Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22, nos enseña una connotación un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Y nosotros durante esta enseñanza ustedes van a ver escenas de la película de Jesús y también Otra película ustedes más. van a darse cuenta de cómo Jesús sacó a los cambistas. No fue que le dijo, ustedes están blasfemando con la casa de mi Dios, así que por favor amigos, tengan la bondad, salgan. Ustedes que están robando y haciendo de la casa de mi Dios una cueva de ladrones, tengan la bondad, no sean así, no sean mala gente, salgan. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos míos, Es que eso me para suena que mucho, veamos. eso me suena mucho a Gandhi, ¿no? Claro, Gandhi era el pacifista que él ayunaba y no hacía nada. Pero miren lo que hace Jesús. Juan capítulo 2, versículos 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, un látigo, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Juan hace una connotación que no lo hace ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, y era justamente de haberse hecho un látigo y al latigazo limpio sacar a todos aquellos que habían convertido el templo, la casa de Dios, en un negociado para vender la fe y para sacar provecho de la gente que iba arrepentida a buscar el perdón del Señor. David, ¿qué era toda esta enseñanza que Jesús nos quiere enseñar el día lunes al purificar el templo? ¿Qué Es significa tremendo, Arturo. purificar? Ya. El templo había sido contaminado por el pecado. Partamos. Pero no era el pecado solo de la nación. Porque en Pesaj, en Pascua, los judíos sacrificábamos cordero. Uno por familia, de acuerdo a Éxodo 12. Así es. Listo. Pero acá, en este Pesaj, no es Israel el que pone su corderito, ahora es Dios el que pone cordero. Amén que sí. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. O sea, ya no es cada familia judía poniendo su cordero, ahí Dios pone su cordero, es el Mesías. A la muerte lo pone, como dice Pedro, cordero inmolado sin mancha desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros, porque el Mesías, porque Dios no nos rescató con oro, plata, piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de un cordero sin mancha, inmolado, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué pasa acá? Hay un contexto. Yeshua entra a purificar el templo. Pero el primer obstáculo con el cual topa Yeshua, y que vino topándolo ya durante 3 años de ministerio, es la actitud de un sacerdocio corrupto. Quiero interrumpirte porque esto me pareció tan chévere a mis oídos. Bendito sea Dios por esta enseñanza, David. No sé si te diste cuenta de lo que dijiste. Jesús como cordero fue al templo para purificarlo del pecado existente con su presencia ahí. Claro, es que su Qué presencia hermosa esa parte es que ahí se no la había cumple escuchado aquello. yo antes, me gustó eso. Es que ahí se cumple literalmente, no como algunos pseudoapóstoles del siglo XXI y sus redes apostólicas quieren enseñarnos. He aquí la gloria postrera será mayor que la primera, así que traigan la plata y pacten con Dios. La gloria postrera del segundo templo, o sea, la gloria del templo fue mayor que la del templo de Salomón, porque Salomón era un templo embellecido, el templo de Salomón era embellecido por joyas, por piedras preciosas, por oro, en cambio este fue embellecido por la presencia del Mesías. Amén que sí. Qué La hermoso presencia esa del parte. Mesías purifica el lugar, lo embellece, lo llena de gloria. Pero estaban tan ciegos, por eso dice, por cuanto no me habéis reconocido el tiempo de la visitación, vuestra casa será dejada desierta, dice el Mesías. ¿Y qué pasó? Los fariseos, los saduceos, eran grupos enfrentados entre sí, pero que hacen causa común contra el Mesías. Para colmo, el sacerdocio de Israel, por Anás y Caifás, era un sacerdocio corrupto, elegido por Herodes a conveniencia.
Ni siquiera por turno sacerdotal levítico, como en que mi tribu es así. Pero no, acá fue toda una corrupción que ellos desataron. Y Yeshua llega a tal grado de indignación al ver el templo de Dios profanado. Porque dice, aquí esto era casa de oración para todos los pueblos y ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Dime si no es lo mismo que está pasando hoy, con muchos grupos apostólicos en especial. Y en especial con los que se declaran apóstoles. Y palabras durísimas de Jesús a esa gente. La casa de mi Padre. En vez de venir la gente a poder conversar con Dios y a ser restaurados, ustedes han aprovechado esa necesidad de la gente para robarles en un negociado de la fe. Ladrones les dice, pero no les dice hermanos disidentes, hermanos, para que no se ofendan, como quieren enseñarnos algunos apóstoles acá en Quito a nosotros por predicarles la verdad de frente. Yeshua les dijo ladrones en su cara. Y no dijo, hay algunos por acá, dijo fariseos. Fue de frente, identificó al problema y al causante del problema. Ahora mira, aquí hay otro factor, Arturo. Los fariseos sabían esa profecía, porque en los salmos estaba escrita, he aquí que el celo de tu casa me consume. Y los apóstoles reconocieron el cumplimiento de esa profecía. Cuando Jesús toma el azote, no fue para acariciarlo, pues Arturo. Yeshua no los acarició, los golpeó. Es que eso es lo que no entra en la mentalidad de ustedes. En la mentalidad gentil, no entra que Jesús golpea a otro. No, Jesús era peace and love. O sea, Jesús era... Y esto le digo a mis amigos apóstoles que se han ofendido aquí en Quito por los programas, a los que antes eran pastores, amigos míos, y ahora se hacen llamar apóstoles. Ustedes deberían invitar a predicar no a Jesús, a sus iglesias, amigo apóstol, deberían invitarlo a Walter Mercado, porque ese le habla de paz y amor. Oye, David, una cosa que a mí me encantaría es ver, ¿qué pasaría si Jesucristo viene nuevamente y entra a algunas de las congregaciones? ¡No lo reciben! Juan 2:16 dice, y dijo a los que vendían palomas, y hay otros que venden las enseñanzas y las doctrinas y toda esta basura, claro, prosperidades y todo lo demás, dice, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. No se puede comercializar con la fe. Un mercado. Cuando estos apóstoles, neoapóstoles del siglo XXI, las redes apostólicas de este caballero Ronnie Chávez y sus afines aquí en Quito, le dicen a la gente, venga a pactar con Dios. Y yo sé de uno, y te voy a contar, yo sé de uno, el otro día me enteré una barbaridad, recién me entero, qué pena, de uno que yo conozco que antes fue pastor, ahora se hace llamar apóstol, que tendió una sábana en su iglesia en el piso. Y le dijo a la gente, pasen al frente y traigan sus ofrendas, sus pactos, porque yo soy apóstol y ustedes si bendicen a este apóstol, Dios los va a bendecir ustedes, y traigan celulares. Él recogió, pero lo que no enseña este apóstol, al cual yo conozco como pastor, yo no tengo por qué llamarlo apóstol, porque para ser apóstol, usted, amigo mío, tendrá que escribir un versículo de la Biblia y con gusto yo lo reconozco apóstol a usted, cuando usted escriba algo en la Biblia. ¿Qué pasó, Arturo? Comercian con la fe. Ellos agarran la sábana y se la llevan la plata. Pero cuando Pablo recogía, o los apóstoles recogían ofrenda del pueblo, distribuían entre los pobres. El pecado de los fariseos es el pecado de los falsos profetas de hoy. Comercializar con la fe. Explotar a la gente. En el tiempo de Yeshua había un problema. Pongamos en ejemplo la Pascua, otra vez. Cada judío tenía que llevar su corderito por familia. Era un cordero macho de 1 año sin defecto. No perniquebrado, no con verruga, no tuerto, nada. El mejor corderito para el Señor. Listo, se lo preparaba con 1 año de anticipación. Entonces se lo criaba como un niño al corderito que iba a ser ofrecido. Es que yo iba a entregar mi corderito para entregárselo al Señor, tenía que cuidarlo bien. Llegaba yo con mi corderito al hombro, la cargaban patitas para acá y el corderito al hombro. Y llegaba el ofrendante al templo de Jerusalén. Y los fariseos lo agarraban en la puerta y le decían, oye, ponme a ver tu corderito en el piso. Ese corderito está... No es kasher, no es puro, ¿ya? No es puro, como decimos los judíos, lo kasher, no kosher, no puro. Pero el hombre decía, pero yo lo he preparado este corderito por 1 año, lo he criado para ofrendarlo en esta Pascua al Señor. Le dicen, no, ese corderito no sirve. Ah, no sirve, ¿por qué? No, cualquier defecto le buscaban, no sirve. ¿Y ahora qué hago? Ustedes tienen que comprar, aquí tenemos corderito, tiene que usar el corderito que nosotros hemos preparado en el templo. Entonces, ¿qué hacía el pobre? Le decía, pero ahora, ¿cómo ofrendo? ¿Cuánto me sale ese cordero? $200. Y yo no tengo los $200. ¿De dónde pago? No sé, ese es tu problema. Si quieres agradar a Dios, sacrifícate, esfuérzate, consigue la plata. Me suena mucho los del Pare de Sufrir y compañía. Entonces, le sacrifican a la gente, tenía que entregar. Pero aquí había un problema. Cuando Cuando el ofrendante tenía que comprar a la fuerza el corderito, se armaba un problema. No tenía la plata, tenía que ver cómo conseguía. Pero ¿qué pasaba con el corderito que había traído?
Esto es lo terrible. Aquí es donde provoca la ira del Hijo de Dios. Porque el corderito que había traído la persona humilde, le decían, déjalo ahí. No me lo llevo, no, déjalo. Y cuando este se acababa de ir, el ofrendante, ese mismo corderito, dejado por el anterior, lo vendían estos fariseos. ¿Te das cuenta? Negociado. Era terrible. Y lo vendían a un precio tan elevado que no podían ofrendar. Entiende que para nosotros los judíos, en el libro de Levítico, está especificado qué tipo de ofrenda se tiene que entregar de acuerdo al estatus social. Por ejemplo, el más pobre entregaba tórtolo palomino. ¿Sabe por qué? Porque Yeshua, cuando se presentan al templo, José y María, entregan tórtolo y palomino, demostrando que Yeshua venía de una cuna humilde. Y más vino en burro, compadre, entró en burrito. Y nos vamos a un pequeño corte, mis amados amigos, y al regresar, otra parte de Jesucristo que a muchos no les gusta, cuando confronta a escribas y fariseos. Venimos enseguida, no se vayan. Está insinuando. En el templo sabemos que fingía que estaba ciego para ganarse la vida. Es verdad, es un mentiroso. Le conozco desde hace tiempo, nunca ha estado ciego. ¿Y tú qué afirmas? ¿Puedes dar la vista a los ciegos? Yo he venido a este mundo a dar la vista a quienes no pueden ver. Y a quitar la vista a quienes sí pueden ver. ¿Qué quieres decir? ¿Que los rectos estamos ciegos? Si estuvierais ciegos, estaríais sin pecado. Pero puesto que decís vemos, el pecado permanece. ¡Este hombre trabaja para el demonio! ¡Es un farsante! ¡Un fanático! ¡Un lunático! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Sois hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos a los hombres. No entráis vosotros y no dejáis que entren los demás. ¡Guías ciegos! No podéis con un insecto y os tragáis un camello. Os inclináis ante la letra de la ley y violáis el corazón de la ley. Justicia, misericordia, buena fe. Sois como sepulcros blanqueados, limpios y bonitos por fuera, pero por dentro, llenos de huesos de muertos y de corrupción. ¿Veis estas piedras, verdad? Yo os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La vuestra es una casa de desolación. Araña, serpientes, camada de víboras. ¿Cómo podréis escapar a la condenación? Aquí no volveréis a verme. No hasta que aprendáis a gritar: bendito el que viene en nombre del Señor. Porque mi Padre y yo somos uno y el mismo. ¡Es un blasfemo! Bien, estamos de regreso y hoy ahora mismo vamos a continuar con el tercer día, el día miércoles. ¿Qué hace Jesús? Encontramos en el libro de Mateo capítulo 23, casi todo el capítulo, más bien dicho todo el capítulo, donde Jesús acusa, condena y confronta a los escribas y fariseos, David. ¿Quiénes eran ellos? Entendamos que cuando la nación de Israel es llamada sacerdocio, era toda la nación la que había sido llamada. Pero el pecado del becerro de oro les hace perder a la nación y también a los primogénitos el derecho de servir a Dios. Entonces es cuando Dios nos llama a nosotros, a los levitas, nos llama al ministerio del sacerdocio perpetuo en un pacto que Dios hace con Pinjas o con Finés, se llama en español, Pinjas en hebreo, ya, con Pinjas, y le dice: yo haré un pacto contigo y tu descendencia del darles el sacerdocio perpetuo sobre los hijos de Israel. Pero los fariseos no eran levitas. Estos tipos se arrogaron el sacerdocio, bueno, el servicio a Dios, la interpretación bíblica y todo eso. Pero torcieron la escritura y entraron a amar la tradición, la costumbre, la cultura y la religiosidad y no los mandamientos bíblicos. Ese fue uno de los pecados más grandes. Y como Yeshua les dice,
tomando a Isaías. Ustedes de labios me honran, pero su corazón vive lejos de mí, sí, enseñando como doctrinas mandamientos humanos, y habéis cambiado los mandamientos por haber puesto tradiciones. Entonces, ¿qué pasó? Estos fariseos eran impunes, nadie les decía nada, eran los que trazaban la doctrina, lo que le decían a la gente qué pensar, sentir, decir, actuar, todo, pero aún en contra de la misma escritura de Dios. Entonces, estos que se jactaban de ser grandes conocedores de la Biblia, tergiversaron y llevaron al pueblo por un mal camino, porque cuando el ciego dirige a un ciego, los dos caen al hueco. Y el Señor Jesucristo, si usted lee Mateo capítulo 23 completamente, usted se va a dar cuenta que las palabras más duras dichas por Jesús aquí en la tierra fue justamente para los hipócritas religiosos o farsantes que con un título, pues justamente por su ignorancia, querían hacer caer a la gente para obtener de ellos beneficio. Aquí está uno. Mira, te voy a poner un ejemplito de lo mucho. Mateo 23, verso 7. Hipócritas fariseos, les dice, que amáis las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, mi maestro, mi maestro. A estos hay que decirle apóstol, la profeta. Cómprese un diccionario, pues. Se llama profetisa. O yo, no profeta. A la mujer no se la llama profeta. O sea que ni para mentir sirven. Mira, siga. La llaman Rabí, Rabí, apóstol, apóstol, profeta, profeta. Pero vosotros no queráis que los gente los llame Rabí. Andan buscando títulos estos, no servir a Dios. Títulos, honores, lugar, que la gente posición, reconocimiento. Buscan la gloria del hombre, no la de Dios. Porque uno es vuestro maestro, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Y aquí tengo un problema con estos que se hacen llamar apóstoles, perdonarás. Yeshua dijo, yo soy el buen pastor. Pero según estos apóstoles, el apóstol está por encima del pastor, o sea que estos están por encima de Jesús. Jesús solo se hizo llamar el buen pastor. ¡Qué vergüenza! Y sabes, David, les invitamos a todos ustedes, mis amados hermanos, a que no se pierdan desde mañana, a las 6 de la mañana, porque en el programa Dile a un Amigo le estamos enseñando cómo interpretar correctamente y cómo saber si una doctrina es bíblica o invento humano. O doctrina de demonios, claro, como dice 1 Timoteo 4.1. Así lo dice. Entonces, Jesús vemos aquí que confronta duramente a los escribas y los fariseos, los llama generación de víboras, hipócritas, farsantes, sepulcros blanqueados, huesos de muertos, rapiña y todos estos epítetos terribles de parte de Jesús, hermano. ¿Qué indica esto? Que Jesús no era tan mansito como pensaban. Y que Jesucristo, hermanos míos, conoce el corazón de la gente. Y lo denuncia. Mientras todos los demás los alababan por su apariencia hermosa, que el mismo Señor reconoce, ustedes por afuera de verdad se los ven hermosos, da hasta gusto verlos. Pero por dentro, simple y llanamente, pura podredumbre, pura maldad, pura avaricia. Hipocresía. Y ve a la gente solamente con provecho para arrastrarlos y trasquilarlos. David. Acá hay algo más. Ajá. Estos que se hacen llamar apóstoles, ¿no? Deberían leer el versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y el que quiera ser mayor entre ustedes no se haga llamar apóstol, sino siervo. Amén que sí. Ahora vamos al día miércoles, porque el día miércoles tenemos dos cosas importantes que acontecieron. Una que tú has enseñado hasta la saciedad en tus programas martes y jueves, Historia del Futuro, porque para el Señor el futuro es historia. Justamente eran las señales antes del fin que habla Mateo capítulo 24. Pero conjuntamente con las señales antes del fin, y estamos viendo que una de las señales, una de las tantas señales, es justamente que se van a levantar falsos maestros, falsos profetas, y que van a engañar a mucha gente con señales y prodigios. También David, Jesucristo fue ungido en Betania. Claro. Ya ahí es reconocido como Mesías por muchos, ¿no? Y en las señales antes del fin encontramos que todo lo que el Señor dijo y predijo se está cumpliendo ahora. Claro, que las profecías de Yeshua fueron a tiempo inmediato y a largo plazo. Por ejemplo, las de tiempo inmediato fueron la destrucción del templo de Jerusalén. Mira, aquel templo que había sido convertido en cueva de ladrones y que el Mesías purificó, no obstante que el Mesías había purificado el templo con su presencia, persistieron en el robo, persistieron en la rapiña y llegaron a tal nivel que el templo fue destruido. Y David, hablando de las profecías, a más de las profecías que están en la Biblia, ¿es necesario que se levanten ahora profetas para dar una nueva interpretación de la palabra de Dios, como que la palabra profética y perfecta de la Biblia no es suficiente? Cuando un profeta habla de parte de Dios, la frase que comienza es, el Señor ha dicho. Ya. Pero estos profetas dicen, yo proclamo.
Ah, sí. ¿Y quién es usted para proclamar? O yo profetizo. O yo profetizo. A mí que yo sepa, me enseñaron que Dios es el que habla. Y sabe, aquí vale la pena hablar algunas cositas, Davidchito, porque para eso estamos aquí. Por favor, Biblia, papel y lápiz, como siempre. Y vamos a aclarar algunas cosas. Enséñame, Davidchito, cuál es la interpretación correcta en Mateo 11:13, por favor. Hay dos versículos claves hablando de la profecía dicha por Jesús. Mateo 11:13, por favor, empecemos ahí. Bueno, dame un lugarcito a encontrar, porque estuve con Juan. Ya, Mateo 11:13, y usted apunte, cuando le van a decir, ay hermano, y David, otra cosa, cuando hables de esto, oiga, y cuando hables de esto también, gente que dice, ¿quieres escuchar profecía de parte de Dios? Venga a tal iglesia que ahí te dan palabra profética. A ver, de acuerdo, por favor, si lo lees y me explicas qué significa en Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y en Lucas 16:16, para que me des la interpretación, porque ese, acuérdense, no es solamente un versículo, sino que vamos a estudiar hablando de la profecía, ¿qué habló Jesús de la profecía? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea, que habla de que las profecías llegaron hasta Juan y de ahí Jesucristo es el cumplimiento de la profecía y toda la profecía restante salía de la boca del Maestro y quedó perpetuada en la palabra de Dios. Yo tengo algunos puntos en claro en esto. Por favor. Los profetas como Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, hablaron del Mesías y del reino mesiánico. No todas las profecías se han cumplido. Apocalipsis anuncia que todavía no se cumplió todo. Claro. Profetiza cosas que después de Jesús se anunciaron. Por ejemplo, ellos, como Juan, anunciaron cosas después de que Yeshua ascendió a los cielos. Y anuncian cosas como el fin del mundo, pero que tampoco sorprenden, porque el Apocalipsis no hace otra cosa también que tomar profecías que ya Isaías había dicho. Por ejemplo, Isaías 34 dice que los cielos se disolverán, y el Apocalipsis dice el cielo se desvaneció como un pergamino. O sea que el Apocalipsis recopila todas las profecías de los profetas y las junta en el tiempo en el cual se van a cumplir. Ordena un poco más el tiempo profético. ¿Es bíblico poder en una iglesia, como hay algunas iglesias y algunos hermanos que dicen, a ver, yo quiero recibir una palabra profética y el Señor te dice que te va a regalar un carro? ¿Es eso palabra profética? ¿Eso es algo que viene de parte de Dios? ¿Dios quiere darte profecías materiales? Arturo, mira, yo voy a ser en esto claro, yo soy pentecostal, no pestecostal. ¿Ya? Y como pentecostal que soy, yo creo en los dones del Espíritu Santo. Perfecto. Yo creo que existe el don de profecía. Yo también. Sí. Como bautista que soy, también lo creo. Creo el don de profecía. Por ejemplo, creo cuando Dios le dice a una persona, mira, Dios te advierte y va a pasar esto en tu vida. O Dios te dice, mira, el Señor me ha mostrado que estás en esta situación y Dios quiere que salga de esto. Perfecto. Pero estos no son profetas, son agoreros los de hoy. ¿Adivinadores? Y por plata todavía. Porque si no recogen el pacto o la ofrendita, no profetizan nada. Se parece mucho a Ezequiel capítulo 13, cuando dice, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira, y no estarán en la congregación de mi pueblo ni inscritos en el libro de la casa de Israel. O por ejemplo, porque engañaron a mi pueblo diciéndole paz, no habiendo paz. O por ejemplo, otro pasaje cuando dice que Dios engañará al profeta. Esto es lo interesante. Dios puede engañar a un profeta, lo engaña. Mira, Ezequiel capítulo 14, te vas a llevar una sorpresa. Esto tiene que ver mucho con una iglesia, no recuerdo el nombre. O sea, prefiero no dar el nombre porque no lo recuerdo, porque si lo supiera, con gusto lo doy. Pero es una iglesia donde van y le dicen profecía todos los días. O sea, la gente va en fila y el profeta dice, tú te vas a casar con tal persona. Dice Dios que tú te vas a casar con tal persona, pero no, dice Dios, tienes que obedecer. ¿Y cuál fue la advertencia de Jesús en Mateo 7:15? Léele a ver qué dice. Bueno, primero Ezequiel 14. Mira, Ezequiel 14 dice, mira, escucha. Pero cualquier hombre de la casa de Israel, Mateo, Ezequiel 14:7. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que viven en Israel que hubiera apartado de andar en pos de mí, se apartaron de andar en pos de mí, y hubiera puesto su rostro, hubiera puesto ídolos en su corazón y establecido tropiezo para su maldad, y viniere al profeta y preguntare por mí, yo le responderé por mí mismo, dice el Señor. Y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y escarmiento y le cortaré en medio de mi pueblo. Y cuando el profeta fuere engañado, verso 9, y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo el Señor engañé a tal profeta, yo el Señor engañé, y extenderé mi mano contra él y le destruiré. Y verso 10, llevarán ambos el castigo de su maldad, tanto la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. O sea que Dios engaña al profeta falso y engaña al que va a buscar ese profeta, al que consulta. Ni siquiera el diablo, Dios mismo los engaña. Y Mateo 7:15, el Señor Jesucristo en su enseñanza dice,
guardaos de los falsos profetas. Ajá. Y dése cuenta que en ninguna parte de la enseñanza de la doctrina cristiana, Jesús dice que Él iba a mandar más profetas después de Él, después de su enseñanza. No recuerdo, al menos yo, ninguna que Él diga, escuchen bien que va a venir otro profeta después de mí, como Moisés sí lo dijo, profeta de en medio de ustedes levantará, a Él oirás y a Él van a hacerle caso. Pero después de Jesucristo no dice que va a venir ningún otro profeta. El don de la profecía es otra cosa, pero decir un profeta, soy profeta, para que venga a añadir a la profecía bíblica, por eso que el Señor Jesucristo dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Rapaces que salen de sus iglesias expulsados luego de hacer barbaridades. Y después abren su propia secta. ¿Recuerdan cuando yo les enseñé eso, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios? Que uno de los sectarios más graves son los que salen de denominaciones de sana doctrina, expulsados, robando, extorsionando, adulterando, y después abren una propia congregación y se llaman y se denominan siervos de Dios con la revelación de Dios apostólica. David, el día jueves, sí, señor, para no dejar a la gente con ganas, este día jueves es la más triste. El jueves, por una parte, está la Santa Cena y uno de los capítulos más hermosos en la Biblia, Juan 14, 15, 16 y 17, que es lo que acontece en ese momento. Viene la Santa Cena, la traición de Judas, la agonía de Cristo en Getsemaní y el arresto de Jesús y sus discípulos que lo abandonan y huyen, David. Es el momento en el cual se cumplen la mayoría de las profecías mesiánicas. Yo quiero hacer una aclaración, perdona, con lo que tú dijiste. Yeshua nunca dijo que vendrían otros profetas después de él. De lo contrario, entonces los musulmanes tienen razón. Claro. Porque Mahoma debió haber sido anunciado por Jesús. Claro que sí. Que es lo que ellos dicen, que Jesús vino a prepararle el camino a Mahoma. Así es. Y Yeshua no le vino a preparar el camino a otro profeta. Quiero aclarar, puntualizar. O sea que si alguien viene y le dice a usted en su iglesia, yo soy profeta, no soy pastor, a mí me tiene que llamar profeta, es un mentiroso. Discernir. Acuérdese, mañana, lunes, 6 de la mañana, venga a conocer interpretación bíblica. Correcta. Correcta. Porque estos que no quieren interpretar la Biblia y se jactan y se mofan de los que estudian la Biblia, son estos que desechan la Biblia por entrar a su propia revelación y después terminan torcidos, porque el mismo diablo les da revelación para torcerlos. Y torciendo a los demás que están en esas iglesias de falsas doctrinas. Y después me vienen a decir que Jesucristo era un pacifista que solo hablaba de paz y amor. Les repito, estas iglesias que tanto dicen, hermano, por favor, no ataque, hermano, por favor, ya dejen de atacar a otros concilios, hermano, por favor, Jesús era amor. ¿Por qué no invitan a predicar a Walter Mercado? Paz, paz y amor. Eso deberían llevarse de predicador. Eso deberían llevar. Y hablando de la verdad, perdona, pero es que yo tenía que responder a eso porque estoy cansado de leer mails en que me escriben y me dicen, dejen de atacar, dejen de atacar. ¿Por qué no le enseñan a Jesús educación, pues? No, y una cosa muy importante, hermano. Miren, nosotros no es que estamos atacando, nosotros estamos aclarando. Si nosotros nos quedáramos callados, seríamos cómplices de la ignorancia, de la hipocresía y del robo. Pero Dios nos da este espacio para, con amor y también con el celo santo, de que se nos acusa injustamente, y justamente quien nos acusa no son los siervos de Dios, no son la iglesia de Dios, son los que han torcido la doctrina y se les está acabando el negocio. Entonces, como ya no viene la gente a comer cuentos y ya no comienza a pactar y a regalar plata porque ya no es tonta, y comienza a saber, se levantan estos hombres a decir, esos dos están dividiendo a la iglesia. Escriban a Soma Visión para que saquen a esos farsantes de la televisión. Si nos vamos porque Dios así lo quiere, pero no nos vamos a callar porque a unos se les ha dañado el negocio y ahora nos quieren acusar a nosotros de lo que ellos mismos están haciendo. Pues aquellos falsos apóstoles tendrán que taparse la boca y dejar de decir mentiras, porque simplemente la gente se da cuenta que ustedes son unos impostores, fariseos modernos del siglo XXI que hacen peores chanchadas que los fariseos de la Biblia. Así que recuerden entonces, hermanos, si estos programas son de bendición y de edificación, llame. Ahora llamen. Este es el momento de llamar y decir el respaldo a nosotros. O no. O simplemente que ustedes quieren seguir en su tradición, quieren seguir en sus ignorancias, que nosotros con amor queremos instruirles para que coman comida y no se dejen engañar de falsos pastores, de falsos apóstoles, de falsos profetas, falsas profetizas, todos que quieren solamente es obtener ganancia de ustedes. Ustedes quieren seguir así, no llamen. Pero si de verdad este programa es de bendición para usted, entonces llame.
Si ustedes, hermanos míos, quieren que nos vayamos, nos vamos. Pero si ustedes quieren que nos quedemos, nos quedamos. Pero a continuación quisiera llamar a todos aquellos que se llaman apóstoles y profetas a un debate. Sí, señor. A todos los que se llaman, que tienen la última revelación, a un debate bíblico. No a darnos de golpe por televisión, eso no es de cristianos, nosotros estamos aquí para amar. Pero si tanto como hizo Elías a los profetas de Baal, ¿ustedes creen que tienen la verdad? Vamos a ver cuál Dios es el Dios bíblico, cuál doctrina es la correcta. Ustedes ya basta de utilizar estos medios para achacarnos y criticarnos los unos a los otros, que eso no edifica a la iglesia, más bien eso la lastima. ¿Qué tal si aclaramos estos puntos? Ustedes falsos profetas, falsos apóstoles, o que se llaman apóstoles o profetas, que piensan tener la verdad, vengamos a un debate bíblico con altura y ponemos a todos los mediadores que ustedes crean. Ecuador tiene teólogos grandísimos, hombres de Dios inspirados, para ver quién tiene la verdad y qué dice la Biblia referente a los apóstoles y los profetas. Nos vamos a un pequeño corte y le dejamos esta inquietud y esperamos un ¿Por qué vine al mundo por esta Pascua? No estaré con vosotros mucho más. Me buscaréis, pero no podéis ir a donde voy. Te seguiré a donde quiera que vayas. Si hace falta, daré mi vida por ti. Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, habrás negado 3 veces, incluso que me conoces. Oh, mi señor, nunca. Nunca. Jamás te negaré. Perderéis la fe. El pastor será herido y el rebaño se dispersará. Aunque todos pierdan la fe, yo no... Pedro. Bien, amigos, gracias por continuar en sintonía. Y llegó el día viernes, pero el viernes sin el domingo no sirvió para nada, David. El viernes la crucifixión, la muerte de Jesucristo, se lo entierra, sábado de silencio, pero llega el domingo de gloria, David. La resurrección de Mashiach. El Mesías asciende de la tumba y vence la muerte. Y se cumple lo que él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Arturo, que este tema es bastante largo. Es un tema bastante profundo, por eso tendríamos que hacer, de acuerdo a las llamadas que lleguen mañana al canal, pues tendríamos que hacer un programa con Yatensi sobre la pasión del Mesías. Pero me parece clave, Arturo, entender que lo importante no es la muerte, sino la resurrección. Amén que sí. Quiero aclarar simplemente, ahora hay una discusión grande en qué día murió Yeshua. Unos dicen miércoles, jueves, bueno. De que murió, murió. Pero Yeshua resucita. Amén. Al final del Shabbat, al final del sábado. O sea, es decir, el sábado a las 7 de la noche ya tuvo que resucitar. Amén. Porque el primer día de la semana ya se apareció, por tanto ya estaba resucitado. Entonces, Arturo, creo que lo más importante que nos deja esta semana es que vino un Salvador que confrontó la mentira, desenmascaró a los mentirosos, dio su vida por los pecadores, murió, venció la muerte, resucitó y nos da vida eterna y perdón de pecados. Gratis. Gracias, buenas noches. Bendiciones.
Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. A tu disposición en Librería Asoma. Quito, en la Voz Andes 231 y América, frente al Centro Médico Axis, y en Guayaquil, calle García Moreno 4102 y Vaca Galindo. Si desea contribuir con este ministerio, hágalo a la siguiente cuenta bancaria: